Sea el Cordero de Dios, puede sentarse. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Aquí, antes de comenzar la prédica en esta noche, felicitar a las madres. Es un día muy lindo, es un día internacional, aunque no se celebra exactamente el mismo día en el mundo entero. Pero estamos uniéndonos a esta, digamos, tradición de poder felicitar a aquellas que Dios le ha dado el privilegio de dar vida, de traer a la vida algunas criaturas. Así que muchísimas felicidades. También me gustaría poderle invitar que usted abra su Biblia en la Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 2, verso 1. El Apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Oiga qué buen consejo del apóstol Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cómo el apóstol Santiago se le ocurrió dar este consejo a sus lectores, aquellos que iban a ser ministrados por su escrito, por sus palabras, por sus enseñanzas? El apóstol Santiago, digamos, en la parte de los evangelios podemos encontrarlo con otro nombre como Jacobo. Ahora, entiéndase que esto es un consejo personal y del cual me gustaría derivar una frase que es fruto de mi reflexión al respecto. El evangelio no se trata de lo que tú puedes hacer en Cristo, sino de lo que Cristo puede hacer en ti. Sí, el evangelio no se trata de lo que podemos lograr. El evangelio se trata de lo que Cristo logra en ti y en mí. Por lo tanto, siempre lo digo, el evangelio no necesariamente es para afuera. Primero el evangelio es para adentro. Ahora, esta enseñanza el apóstol Santiago la puede emitir, la puede aconsejar a sus lectores. ¿Por qué? Por el ejemplo que él vio en Cristo Jesús. Él, como los demás discípulos, caminó con Cristo para arriba y para abajo, por lo tanto le escuchaba hablar, escuchaba sus enseñanzas, miraba su comportamiento, atendía su carácter. Sí, Jesús era observado especialmente por sus discípulos. Este es un punto muy importante, porque la persona que te ve una vez, dos o tres, digamos, en la vida, o por lo menos a la semana, si tú te comportas con educación delante de esa persona, la persona va a tener una opinión muy refinada de ti. Va a decir, esta persona es educada, esta persona es seria. Pero la persona que convive contigo, que conoce cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando te altera, cuando vocifera, cuando te calla, que conoce tu carácter, esa esencialmente puede emitir o tener un criterio distinto a tu persona. Por lo tanto, el apóstol Santiago, que caminaba con Jesús, que caminó con él durante 3 años y medio, obviamente conocía a Jesús, le observaba, le escuchaba, lo atendía y probablemente también lo imitaba. Entonces, basado en lo que él vio, en lo que él escuchó, en sus razonamientos personales sobre el carácter, el temperamento, la actitud del Señor Jesucristo, puede tener todos los argumentos para decirle a sus lectores: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Y sabe por qué? Porque en los tiempos de Santiago, como en cualquier otro y también en los nuestros, pero especialmente voy a referirme a los días que Jesús caminaba sobre la tierra, la sociedad estaba profundamente dividida. No estamos muy distantes de eso, ¿verdad?
La sociedad en los tiempos de Jesús estaba profundamente dividida y también en nuestro tiempo y probablemente antes de los tiempos de Jesús. Por su parte, los líderes religiosos menospreciaban, según las Escrituras, a los samaritanos, despreciaban a los galileos, también a los pobres y también a los pecadores. Sí, y aunque ostentaban la virtud de la majestuosidad religiosa, no lo hacían, amados, para complacer a Dios o para dar buen testimonio de la fe en Dios. Lo hacían como un acto cruel del egoísmo, para presentarse a sí mismos como dignos y justos. Entonces, por una parte, podían entregar limosna en público, amaban, según Jesús, las primeras sillas en la sinagoga, ¿verdad? Los fariseos usaban un letrero acá en la frente, una banda en la frente que decían santidad a Jehová. Y sí, vivían una vida en su idea, una vida, digamos, altamente superior, una vida religiosa apartado de todo mal, de todo tipo de pecado, pero lo cierto es que enfrentaban y tenían la misma debilidad que cualquier otro, solo que trataban de ocultarla. Entonces, es y será, o vivimos en una sociedad profundamente dividida. Por una parte, los judíos consideraban a los samaritanos como personas impuras. ¿Ya? Consideraban a los samaritanos como personas impuras. Y no había forma humana que esta gente pudiera tener una buena relación con los samaritanos, pues al ser impuros, porque se habían mezclado la raza, habían contraído matrimonios con otras naciones, ellos dijeron que con estas personas no vamos en ninguna medida a tener ninguna relación, porque simple y llanamente pudieran contaminarnos. Por otra parte, consideraban que los galileos eran ignorantes y pocos espirituales. ¿Sí? Por una parte veían a los samaritanos impuros y por otra parte, por ejemplo, veían a toda la ciudad de Galilea como personas ignorantes y muy pocos espirituales. Es decir, su espiritualidad no llega a nuestra medida. Oiga, qué buen orgullo religioso tenían estas personas. Ellos miraban a todos los demás por encima del hombro. Ellos creían ser superior en todos y a todos. Así que podemos encontrar entonces la razón, el motivo por el cual el apóstol Santiago está tratando de evitar este conflicto en la iglesia. Y más que evitar este conflicto en la iglesia, nos llama a una reflexión personal. No solamente a una manifestación congregacional, sino a una manifestación muy, muy personal. Porque Jesús actuó de manera totalmente diferente. Mientras la religión excluía, Cristo acercaba. Mientras los hombres clasificaban, Jesús iba restaurando. Por lo tanto, Santiago recoge esa esencia de los evangelios o del evangelio de Jesús y enseña que la verdadera fe en Cristo no puede convivir con el favoritismo. ¿Por qué? Porque la fe verdadera refleja el carácter imparcial de Cristo. Y es esta la razón que dice el apóstol, que vuestra fe sea sin acepción de persona. Porque Santiago conecta la fe con la actitud. Escuche eso. Santiago entiende, Santiago comprende, Santiago ha llegado a la conclusión de que la fe está intrínsecamente ligada a la actitud humana.
Porque no basta decir que creemos en Jesús. El apóstol entiende que debemos parecernos a Jesús. Y esta es, vuelvo y digo, la razón por la cual Él dice que vuestra fe sea sin acepción de personas. Jesús nunca trató a la persona por su origen, por su posición social, por su riqueza o pobreza, y tampoco tenía en cuenta la reputación, cualquiera que fuera, digna o indigna. Jesús no tenía en cuenta eso. Jesús no le daba más al que estaba mejor, ni le daba más al que estaba peor. Jesús era imparcial. Jesús entendía que la necesidad humana iba más allá de simples carencias físicas. Por lo tanto, en virtud de esto, le daba a cada cual según sus necesidades. El ejemplo del ministerio de Cristo pudiera llamarnos la atención y darnos ciertos argumentos para poder comprender lo que el apóstol Santiago nos está enseñando. En primer lugar, habló con una mujer samaritana, algo que ningún judío se le ocurriría hacer. Y no había una ley que prohibiera, digamos, la relación de un judío y un samaritano. No se trataba de eso. Se trataba esencialmente de la conciencia judía que interpretaba que aquello eran impuros y en su impureza corrían el riesgo de ser contaminados. Entonces, simple y llanamente, no queremos trato con ustedes. No queremos hablar con ustedes, no queremos relacionarnos con ustedes, no queremos visitarlos y así tampoco que ustedes nos visiten. Por su parte, estos samaritanos no iban a Jerusalén, ni siquiera para adorar, pues tenían su propio lugar de adoración. Y eso era un tanto más ofensivo para los judíos, que veían el templo en Jerusalén como el único lugar digno de adorar. Y de ahí usted recordará la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Ustedes dicen que aquí, aquellos dicen que allá, ¿verdad? Y hablando de la forma o el lugar de adoración. Pero lo que quiero decir es que Jesús, rompiendo esa barrera, vamos a llamarle racial, ese complejo espiritual de los judíos, se sienta a hablar en el brocal de un pozo con una mujer samaritana, y como si fuera poco, ésta tenía cierta fama de ser una mujer liberal, una mujer ligera. Entonces, no solamente que establece una conversación con una samaritana, sino con qué clase samaritana lo hizo. Lo que ningún judío pudiera hacer, Jesús lo estaba haciendo. Pero de igual manera le estaba dando una oportunidad extraordinaria a esta mujer. Porque los judíos se alejaban, pero Jesús se estaba acercando. Los judíos señalaban, pero Jesús estaba perdonando. Los judíos condenaban, pero Jesús estaba restaurando. Y no solamente que habló con ella, sino que ella fue a buscar a otros samaritanos para que la congregación creciera rápido. Y aparte de eso, Jesús se quedó un par de días más en aquella ciudad de Samaria. Entonces, digamos que conversó, digamos que comió, digamos que entró a casas de samaritanos. Digamos que si eso hiciera impuro, Jesús salió completamente impuro de Sicar, en la ciudad de Samaria. Por otra parte, el apóstol Santiago está entendiendo, al decir que no debemos hacer acepción de personas, porque él observó que los discípulos de Jesús, incluyéndolo a él, ¿de dónde eran? Eran de Galilea.
No solamente, ¿de dónde Jesús? ¿De dónde era Jesús al decirle de Nazaret? ¿Y dónde queda Nazaret? En Galilea. De allí que Natanael decía, ¿y de Galilea podrá ser algo bueno? De los ignorantes podrá salir algo sabio. De los pocos espirituales o de los carnales podrá salir alguien espiritual. No tendría sentido esto, ¿verdad? Así que Jesús escoge a su círculo más cercano, a aquellos discípulos que él iba a entrenar en palabra, en acción, en conducta y en todas las cosas. ¿De dónde? De entre los galileos. Aquellos mismos galileos que los judíos tenían o interpretaban que eran personas de poco valor, un poco bruta y pocos espirituales. De allí Jesús saca a sus discípulos. Por otra parte, no solamente eso, sino que tocó leproso. ¿Por cuánto un judío podría tocar a un leproso? Y no solamente que tocó leproso, sino que una mujer con flujo de sangre lo tocó a él. Básicamente, según la ley, Jesús había quedado contaminado. Tenía que ir al rito de la purificación o estar fuera de la ciudad. Era ofensivo para un judío que sobre Jesús o Jesús actuara de la manera en que se está describiendo en este contexto. Pero no solamente eso, que comió con pecadores. Sí. Alguien que era considerado un traidor por ser cobrador de impuestos, un sirviente del imperio romano, Jesús entra en su casa y come con él. Y si esto no fuera extraordinariamente profundo, cuando un día fue invitado por un fariseo a su casa para comer, digamos, allí estaba la cúpula de la sociedad, entra una mujer que también se toma de la mala vida y ve y toca a Jesús y se tira a sus pies. Y por dentro el fariseo estaba diciendo, si este supiera quién es esta mujer, no se dejaría tocar. Pero qué raro que esta mujer pudo entrar a la casa de este fariseo, ¿no? Está un poco misterioso esto, pero no vamos a detenernos allí. ¿Sabe por qué todas estas cosas y por qué te estoy enseñando todas estas cosas? Porque, repito, el Evangelio no se trata de lo que Jesús pueda, de lo que tú puedas hacer en Cristo, sino de lo que Cristo puede hacer en ti. Porque el Evangelio no se trata de afuera, sino de adentro. Del Evangelio no se trata de exigencia, sino más bien de comprensión. Así que Jesús habló con samaritanos, escogió galileos para ser sus discípulos, tocó leprosos y también comió con pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo veía almas donde otros veían etiquetas. Sí, Cristo, ¿qué estaba viendo? Seres humanos. ¿Qué estaba viendo? Gente necesitada. ¿Qué estaba viendo? Personas distantes de Dios. ¿Qué estaba viendo? Personas que tenían oportunidades y Él se la prestaba, se la presentaba. Y las personas la aprovechaban. Eso es así. Los fariseos, la religión, etiquetaba a la persona de insuficiente, de pecadores, de leprosos, de necios, de lo que sea. Pero Jesús no estaba poniendo etiquetas, Jesús estaba mirando almas. Por lo tanto, nosotros como iglesia y en virtud de esto, nosotros no podemos levantar la misma barrera que Jesús vino a derribar. Si fuéramos a hablar como iglesia, si fuera a hablar con lo personal o en lo personal, volvería a decirte lo mismo que dice el apóstol Santiago. No hagáis, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor de Jesucristo, sea sin acepción de personas. En otras palabras, no hagáis acepción de personas. Porque el favoritismo contradice el Evangelio. Los líderes religiosos creían que
Los líderes religiosos creían que Jerusalén era superior a Galilea. Y un samaritano jamás podía ser ejemplo espiritual. Esto es lo que creían los religiosos, los dignatarios, la gente del alto clero, la gente de mucho valor, los empoderados de aquel tiempo. Sí, ellos creían redondamente que Jerusalén mejor que Galilea. Y por otra parte, ningún samaritano podía ser un ejemplo digno de espiritualidad. Sin embargo, Jesús puso a un samaritano como modelo de misericordia. ¿Se acuerdan de aquella enseñanza que Jesús dio de el buen samaritano? ¿Usted cree que eso le cayó bien a los judíos? Nosotros conocemos un proverbio que dice: no hay bueno ni tamarindo dulce. ¿Verdad? Sí, nosotros conocemos eso. Pues esta gente decía lo mismo. No hay samaritanos buenos. No hay Galileo inteligente. Y Jesús pone de repente, a Jesús se le ocurrió poner de repente así a un samaritano como un ejemplo profundo, como un modelo extraordinario de misericordia. ¿Qué Jesús estaba diciendo? ¿Que los samaritanos eran mejor que los judíos? No, estaba diciendo que los judíos no eran mejores que los samaritanos. Porque el problema no estaba en que los samaritanos se sentían inferior o superior, sino que los judíos entendían que ellos eran superiores. Por lo tanto, Jesús, con este simple ejemplo, está atacando no al ser humano, sino a su forma de pensar, enseñándole un poco de humildad, ¿verdad? Seguimos por aquí. No solamente que escogió a samaritano como modelo de misericordia, sino que escogió a galileos comunes para cambiar al mundo. ¿Recuerdan lo que sucedió en Hechos capítulo 2 y 3, verdad? El Pentecostés. Y la gente dijeron, pero ¿no son estos todos galileos? ¿Cómo es que nosotros oiga eso? ¿No son estos todos galileos? ¿Cómo es que nosotros lo escuchamos hablar en nuestro propio idioma? ¿Desde cuándo los galileos son inteligentes para aprender a hablar en otros idiomas? ¿Cuándo? ¿Qué universidad fueron estos galileos? Y para acabar, no eran galileos de alta gama, eran galileos comunes. Y si no son estos galileos, ¿cómo es que nosotros le estamos escuchando? ¿Cuándo aprendieron a hablar en nuestras lenguas natales? ¿Por qué? Amados y amadas, porque cuando se etiqueta a una persona o a una región de algo, es poco probable que esa etiqueta pueda quitársele. ¿Entendió eso? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cubano, Pinal del Río tiene su etiqueta. ¿Sí? Eso no se lo va a quitar nadie. Nadie. Y no estoy hablando de... Bueno, nadie le va a quitar esa etiqueta a los pinareños. Por otra parte, hay otro que dice, este lugar es este lugar y todos los demás área verde. ¿Verdad? ¿Sí? Eso es lo que se dice. Para esta persona, puede vivir en un bajareque o debajo de un sótano, pero vive en la cúpula, en el lugar más propicio. Todos los demás es área verde, ¿cierto? Bueno, más o menos así estaban pensando esta gente. Estoy poniendo ejemplos que podemos nosotros dominar o que tenemos conocimiento para poderte explicar cómo esta gente veían a los demás. Entonces Jesús escoge a galileos comunes para cambiar al mundo y de hecho, gracias a esos galileos comunes, embestidos por el Espíritu Santo, la iglesia se forma y el evangelio trasciende por aproximadamente 2000 años y pico. Y nosotros somos parte de ese mover, de esa oportunidad, de ese momento. Bendito sea el Cordero de Dios.
Porque simple y llanamente muchas veces Dios honra lo que el ser humano desprecia. Entonces era muy difícil para los judíos. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan la visión del apóstol Pedro cuando el lienzo de los animales impuros? Pedro dijo, pero si nada impuro ha entrado por mi boca, yo nunca he entrado en una casa que no sea judía. No, yo ahí no voy. Jesús tuvo que tratar con él para poder lograr cumplir el propósito. ¿Se dan cuenta que incluso siendo Pedro, caminante con Cristo, se sentía afectado o fue afectado por la forma o el criterio social? Digamos, Dios nos ayude al respecto. Porque el favoritismo nace del orgullo. La acepción de persona o la aceptación o la aceptación de las personas procede únicamente cuando valoramos apariencia, dinero, educación, influencia o trasfondo social. Sí, allí aparece la acepción o la aceptación. Cuando nosotros como seres humanos le damos valor a la apariencia, al dinero, a la educación, a la influencia o al trasfondo social. Pero delante de Dios todos necesitamos su gracia. ¿Se da cuenta? El orgulloso religioso necesita de la misma gracia que el más vil de los pecadores. Sí. ¿Recuerda de la enseñanza de Jesús con el fariseo y el publicano? El fariseo oraba consigo mismo: gracias, Señor, porque yo no soy como esta gentuza. Yo doy mis diezmos, yo cumplo la ley, yo doy limosna, yo soy así, yo hago, yo estudio, yo tengo, yo empujo, yo halo, yo quito. Todo era un yo. Por otra parte tenía a un pecador, a un publicano que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador. En otras palabras, Señor, aunque no merezco tu gracia, la necesito. Y Jesús nos enseñó algo muy grande. Ciertamente, aquel oró consigo mismo y se embarcó. Este habló con Dios y volvió a su casa justificado. Pero ¿cuál fue el problema aquí? No era que uno era orgulloso y el otro era humilde. No era que uno era arrogante. No. Simple y llanamente que uno no reconoció su necesidad y el otro sí. Aquí está la diferencia. Por lo tanto, uno recibió la gracia y el otro no. Porque entendamos que la cruz destruye las divisiones humanas. En Cristo el rico y el pobre necesitan el mismo perdón. El judío y el gentil necesitan el mismo Salvador. El religioso y el rechazado necesitan la misma gracia. Porque Jesús demostró que el reino de Dios no funciona por preferencias humanas, sino por misericordia divina. Esto hizo Jesús. La fe madura honra a todos. Y honrar a todos no significa aceptar lo que cada uno hace, sino lo que cada uno es. Por lo tanto, yo no voy a aceptar la maldad de una persona, pero sí voy a aceptar a la persona, porque voy a reconocer que todas las personas tienen valor delante de Dios, incluso aquellos que te hacen daño. Voy a contarle un testimonio muy leve. En un lugar, hace muchos años, una mujer se convierte al Evangelio. Sí, se hizo cristiana. Su esposo no. Y luego de llevar algunos años en la iglesia, también se convierte al Evangelio una mujer que era amante del esposo. Y ahora estaban juntas en la misma iglesia.
o mejor dicho, había sido amante del esposo. La historia es así. Se convierte al evangelio una mujer que había sido amante de su esposo y que cuando ella no estaba en la iglesia, ella lo sabía, y estas dos mujeres estaban completamente divididas, pleiteadas. No se hablaban, a pesar de que el pueblo era pequeño. Pero esta muchacha primero se convierte al evangelio y da frutos de arrepentimiento. Con el tiempo se convierte aquella que había sido amante de su esposo. Y aquí viene el problema. Cuando a mí se me presenta aquella circunstancia, yo dije, ¿y ahora cómo se resuelve esto? Sí, siendo yo un joven pastor. ¿Y ahora cómo se resuelve esto? O le voy a decir cómo me preguntó, ¿y ahora cómo yo resuelvo esto? Le dije, Señor, yo no tengo la capacidad para resolver esto. Pues yo no tuve que resolver nada. Nada, no tuve que hacer, créanme que no tuve que hacer nada. Aquella que había sido amante del esposo y a cuya familia había hecho sufrir, se acercó a la esposa y le pidió perdón. Perdóname. Se arrepintió de su mal. Aquella muchacha, la esposa, le perdonó. Y así estuvieron congregándose juntos, estuvimos congregándonos juntos por un buen tiempo, hasta que la otra decidió, creo que se fue del pueblo. Se mudó, no sé, ya no estuvo más. Una quedó libre de toda clase de resentimiento, la otra quedó libre de cualquier clase de pecado inmoral. Y ahora las dos adoraban al mismo Dios. Una buena esposa, una amante, una mujer con un testimonio familiar increíble, la otra con una vida de locura. Las dos necesitaron la misma gracia y Dios las recibió a las dos. Los religiosos desprecian a los samaritanos y a los galileos, pero Jesús los alcanzó. De la misma manera en que nosotros hoy, ayer y mañana también lo veremos, algunos sectores de la sociedad siempre serán rechazados, incluyéndonos, pero nosotros seríamos rechazados por nuestra fe. Pero otros fueron rechazados por sus hábitos o malos hábitos. Pero lo cierto es que aún así Jesús les recibe. De tal manera que no pudiéramos nosotros condenar al pecador, sino al pecado. Y es exactamente lo que hace el Señor. Santiago enseña que no se puede tener fe en un Cristo imparcial viviendo una vida parcial, aceptando y acercándome a lo que yo entiendo que son dignos. Porque Jesús se acercó a los que Él entendía dignos e indignos. De hecho, en la visión de Jesús, todos los hombres seríamos indignos, pero todos con posibilidad de recibir su misericordia y su gracia. Entonces entiéndase que el consejo del apóstol Santiago, al decirle a sus lectores, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. No se trata, amado y amada, de que no hayan distintas personas, porque las hay. Hay personas que te van a caer bien, otras personas te van a caer no tan bien. Unas personas van a ser más cercanas y otras no tanto. Una persona van a interpretar muy bien todas tus intenciones y otras personas te van a mirar siempre con sospecha. En una persona va a despertar confianza y en la otra desconfianza. ¿Por qué? Porque todos somos distintos. Todos somos distintos. Por lo tanto, yo no estoy hablando en ese sentido, sino más bien en el sentido
de aceptar a las personas tal y cual son, aunque no te haga parte de sus males, que es el consejo del apóstol Santiago. No aceptes sus males, no te haga parte de su maldad, pero no rechaces a la persona. Ahora, el punto final, y exactamente por donde comencé, el apóstol Santiago puede aconsejar esto porque lo vio del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Porque incluso Jesús compartía conversaciones con aquellas personas que en alguna ocasión le dijeron, hijo de pecado. Oiga, decirle eso, ¿no? A Jesús. Sí. Jesús compartió conversación con aquellos que pretendían matarle, con aquellos que a diariamente le ponían trampas. Jesús compartía conversación con ellos. Jesús aceptó sanar a un ciego, a un cojo, a un paralítico desechado socialmente, de la misma manera en que quiso sanar de manera espiritual a un dignatario cuando se acercó y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, este consejo, más que la proyección externa, se trata de lo que tú eres, de lo que Cristo hace, de lo que Cristo provoca, de lo que Cristo logra en ti. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de ti. El Evangelio se trata de mí. El Evangelio es la buena nueva de salvación para ti. Y cuando nosotros entendemos la esencia del Evangelio, entonces, obviamente, lo más sensato que podemos hacer es que esto afecte positivamente nuestra vida de tal manera que todo mi ser espiritual, mi cuerpo, sea transformado y ministrado por la unción de gloria de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora. Tu amor, bendición y paz sea sobre tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.